espectadores se refiere. Estamos acostumbrados a ver las montañas del Tour de Francia donde casi a veces no dejan ni pasar a los corredores del pasillo estrecho que van formando los aficionados a ambos lados de la carretera, y aquí en Italia las laderas completamente limpias y despejadas para la marcha de esa caravana ciclista que arriba hoy a la estación invernal, a la hermosísima, dicho sea de paso, estación invernal de Bormio 2000. 15 kilómetros de subida, como decíamos, para coronar el paso del Tonale. Ahí estamos viendo a Beckman con su jersey verde, el rey de la montaña, que ha estado prácticamente a todas y en todas las escapadas de este Giro de Italia, con el firme propósito de hacerse con el reinado de las cumbres, y yo creo que está muy cerquita de conseguirlo. A su espalda estamos viendo al castellonense Juan Gomis, que se ha metido ahí en la fuga. Saeco ha colocado también a un hombre, Garcelli ha metido a otro de los suyos, y es que naturalmente los equipos grandes, los equipos con corredores que aspiran a algo importante en este Giro de Italia, pues han optado por algo tan habitual como lógico y elemental, que es meter en la escapada bidón a alguno de los suyos, por si posteriormente, cuando entren en escena los primeros espadas de cada equipo, necesitan del concurso de estos hombres que ahora, pues lógicamente, van haciendo su trabajo. Están cerca de culminar el alto del Tonale. Ahí estamos viendo al jersey verde, que va a intentar sprintar para hacerse con los puntos. Le abre el camino su compañero de escuadra, le deja pasar ahora mismo por el interior, y Beckman va a coronar el paso del Tonale, apenas a 50 metros de transitar bajo el traguardo volante. Ahí está Beckman, arriba en la cumbre del Tonale, transita el grupo de 20 unidades. En este preciso instante nos encontramos en consecuencia en el kilómetro 46 de carrera. Kilómetro 46 de carrera, lo que significa que nos restan 72 para la conclusión de la etapa. Los cronómetros ya a cero para ver cuál es la referencia y la diferencia que está tomando el grupo delantero al pelotón principal. Ahí están viendo la panorámica aérea de la cumbre del Tonale, donde está lloviendo, aunque no lo hace de forma excesiva, donde incluso un poquito de niebla se atisba algo más arriba, y donde la carretera está perfectamente despejada. El inconveniente viene ahora en el descenso, mientras veíamos fugazmente la imagen del pelotón arrimarse a la cumbre, y vemos ahora repetida la llegada de Beckman para sumar más puntos que le hacen todavía más líder de esa clasificación del Gran Premio de la Montaña. Repito que el problema ahora viene en el descenso, porque lógicamente la presencia del agua pues va a incrementar las dificultades, va a acentuar sin duda la peligrosidad en la bajada, porque además es una bajada quizá no excesivamente larga, apenas 8 kilómetros, pero con la lluvia es una pendiente muy exagerada, y pueden venir las dificultades, sobre todo para aquellos que no sean especialmente periciosos ni hábiles en el manejo de la bicicleta cuando se trata de bajar. Ahí estamos viendo la imagen del pelotón a punto de llegar a la cumbre del Tonale. Les deben de quedar aproximadamente 500 metros. Veíamos a Cunego en el segundo lugar, mientras vemos la clasificación, el orden de paso por el Gran Premio de la Montaña: Beckman, Strauss, los dos del Gerolsteiner, y el castellonense de Saunier Duval, Juan Gomis. Y ahí está la marcha del pelotón, donde vemos a todo el equipo Saeco prácticamente al comando, hasta 5 unidades, entre los que naturalmente se encuentran Gilberto Simoni y Damiano Cunego. Muchos de los corredores han optado por los chubasqueros, otros todavía no, y me imagino que según como vayan encontrándose las circunstancias meteorológicas en el camino, pues van a tener que ir echando mano de las prendas de abrigo. 2 minutos y 5 segundos para las primeras unidades del pelotón. Esa es la diferencia que se ha establecido en el Tonale, en lo que es, digamos, el primer aperitivo de la jornada, porque el auténtico plato fuerte lo vamos a vivir dentro de muy poquito ya, cuando comencemos la subida al Gavia. Repito que ahora tenemos 8 kilómetros para bajar el Tonale, y después la subida al Gavia, una subida muy larga, unos 17 kilómetros aproximadamente de subida, y además una subida realmente dura. Es una auténtica pared ese puerto, es casi una cuesta vertical lo que tienen que ascender. Y 2:43 el paso del pelotón, 2 minutos y 43 segundos, ese es el tiempo que le toma el grupo de 20 al pelotón principal al paso por la pancarta de la montaña en el alto del Tonale. Repito, kilómetro 46 de carrera, de los 118 de los que se compone esta decimoctava etapa del Giro de Italia. En un instante vamos a hacer dentro de pocos minutos vamos a hacer nuestra primera parada
nuestra primera parada publicitaria, nuestro primer alto en el camino. A las 4 de la tarde se unirá con su equipo de comentaristas Patricia Betancourt, y mientras tanto, en este impasse claro de la etapa, una vez que hemos coronado el Tonale, pendientes del descenso, que ojalá se produzca sin ninguna contingencia. Ahí estamos viendo precisamente a Bertollati, me parece que es el corredor del Saunier Duval. Desde aquí se hace muy difícil la identificación, y no les digo ya nada con los chubasqueros que llevan a algunos de los ciclistas. Fíjense cómo está la carretera, tremendamente resbaladiza. Incluso el brillo, a través de la imagen se capta perfectamente el brillo de la carretera, lo cual la hace especialmente dificultosa y casi una pista de patinaje. Hay que acentuar en la medida de lo posible las precauciones, porque un error, por pequeño que sea, te lleva directamente a la cuneta. Y este puerto ha sido escenario en muchísimas ocasiones de toda suerte de caídas. Lógicamente las precauciones son máximas, y ahí estamos viendo a los corredores trazar las curvas, como esta, por ejemplo, a la derecha, con muchísimo cuidado, porque no deja de llover, y porque además, aunque dejara de llover en este momento, pues casi quedaría lo mismo, porque la carretera ya está lo suficientemente empapada y no habría tiempo ni mucho menos para que se pudiera secar y hacer un descenso algo más tranquilo. Tremendamente complicado. Menos mal que son únicamente 8 kilómetros. Esas son ya las primeras unidades del pelotón principal, con el polaco Sylvester Smith. Por delante de él marchaba Paolo Fornaciari, que son los hombres del equipo Saeco que están capitaneando al pelotón en esta bajada del Tonale, descendiendo con suma facilidad el corredor italiano, embutido en ese anorax blanco, Paolo Fornaciari, detrás de él el polaco, y el resto de los favoritos del pelotón principal, intentando capturar a algunos de los hombres que se habían adelantado ligeramente en el paso del pelotón. Momento de tomar algún refrigerio. Ahí estamos viendo a Alessandro Petacchi, el pelotón rápidamente tomando la rueda de Alessandro Petacchi, que se había incluido en el grupo inicial de 20, pero lógicamente no ha podido seguir, y en lugar de caminar solo, es muy complicado caminar solo por las montañas, ha decidido esperar al pelotón y encontrar refugio al auxilio de los que marchan ahí, que son todavía la inmensa mayoría de los supervivientes. Quiere esto decir que por delante tenemos ya tan solo a 19 unidades. Recuerden que en la cumbre del Tonale, con respecto al pelotón, había 2 minutos y 43 segundos de diferencia, una diferencia que supuestamente ya va a mantenerse por lo menos hasta el Gavia, cuando supongo que entren en escena no sé si los primeros hombres, pero posiblemente sí los segundos, para iniciar los ataques. Es de suponer que, salvo cataclismo, los grandes, los Garcelli, los Simoni, los Cunego y compañía, pues esperen atacarse en la última subida, en la subida a Bormio 2000, digo yo. No creo que nadie vaya a intentar la locura en el Gavia, aunque todo se andará. De nuevo las imágenes de la cabeza del pelotón, guardando la correspondiente distancia de seguridad que van estableciendo entre ciclista y ciclista, para que no haya ningún problema en caso de que alguno de los que marcha por delante tuviera algún percance y arrastrar a los demás. Fíjense cómo dan la curva prácticamente parados. Hay que levantar el pie del pedal, porque insisto que cualquier error de cálculo te conduce directamente al suelo. El numeroso grupo de la malla rosa, que en la bajada ha incorporado a algunos de los hombres que inicialmente habían podido quedarse descolgados en la subida al paso del Tonale. Fornaciari, que sigue al frente, detrás de él veremos aparecer a Smith. Ahí está el polaco del equipo Saeco. Vuelve a insistir la lluvia en su acometida sobre el pelotón, aunque no con especial violencia, pero pertinazmente la lluvia sigue cayendo. Las imágenes del grupo delantero, y ojalá que tanto Juan Gomis como Patxi Vila hagan un descenso lo suficientemente cómodo y tranquilo para, de momento, seguir en el grupo, y posteriormente, si se puede y hay fuerzas para intentar la machada, pues ¿por qué no intentarlo? Ya nos explicaba ayer el director deportivo del equipo Saunier Duval lo que ocurría, pues que había que atacar desde lejos, y que además es mucho más importante hacer algo sonado en una etapa que no aspirar a mejorar un puesto en la clasificación general, que no llama la atención absolutamente a nadie, de lo que luego no se acuerda ninguno en cuanto pasa un poquito de tiempo,
y que no sirve prácticamente más que para adornar un palmarés que lógicamente pues siempre queda mucho mejor consiguiendo una victoria de etapa en una carrera como el Giro, como el Tour o como la Vuelta. Esa es la cumbre del Gavia. Ahí sí que hay bastantes más aficionados que se han acercado hasta la meta, hasta la cima, vaya, en sus bicicletas. Naturalmente el paso con vehículos está radicalmente cortado y rigurosamente prohibido. Y de nuevo las imágenes de la cabeza del pelotón en el descenso, de la cabeza del pelotón, no, de la cabeza de carrera del grupo de 20, esos hombres que se han adelantado unos metros en la bajada del Tonale. Cuidado con esta curva que suele ser muy peligrosa. Ahí prácticamente hay que pararse de la bicicleta. Fíjense cómo se cierra, son casi 90 grados de curva. La han tomado bien los tres hombres que se han adelantado al grupo de 20. Y de nuevo la cabeza del pelotón con Paolo Fornacciari, que va abriendo la marcha, el polaco inmediatamente detrás y todos los compañeros de Damiano Cunego y Gilberto Simoni al frente de ese pelotón que baja, pues eso, en fila de a uno, con los metros correspondientes de seguridad entre uno y otro y trazando una figura ciertamente hermosa a través de la imagen que nos está ofreciendo la cámara desde el helicóptero. Otra vez la cabeza de carrera. El grupo de 20 definitivamente se ha descompuesto en el descenso con esos tres hombres que han tomado la delantera. Luego no hay llano, lo digo porque se puede pensar que a lo mejor cuando terminas de bajar el Tonale y hasta que empiezas a subir el Gavia, a lo mejor te encuentras con una parte del terreno llano en el que se puede producir algún reagrupamiento. No lo hay, es decir que prácticamente en cuanto terminas de bajar el Tonale te das de golpe y porrazo contra las primeras rampas del Gavia, con lo cual la disposición de carrera es muy difícil que se pueda reorganizar entre puerto y puerto. Y luego va a ocurrir algo bastante similar cuando terminemos de bajar Gavia y afrontemos la ascensión a Bormio 2000, pues apenas hay terreno, porque es bajar y después una pequeña subida que no puntúa, la subida de la Mota, y a continuación la rápida bajada para enlazar con el Bormio. Vamos a ver a esos tres hombres, a los que vemos ahí, entre ellos a Vila, y está Pachi, el corredor guipuzcoano del equipo Lampre, que ya se ha colocado los guantes. Insisto que hoy el frío es el auténtico protagonista. Una vez que hemos dejado atrás la cumbre, pues lógicamente la temperatura mejora un poquito, no mucho, pero sí un poquito. No es lo mismo el frío ahí que 8 kilómetros más arriba, y ya pues los guantes sobran de momento, porque luego en el Gavia hasta parece poco un par de guantes para protegerse de un frío intenso, con temperaturas que incluso llegan a estar bajo cero, también a estas alturas del año. Estamos acabando mayo, pero aquí en la montaña no entienden de estaciones. Hace frío siempre y es realmente complicado subsistir a esta situación. Ahí estamos viendo al corredor español, que además ha tenido la fortuna de llevar consigo a otro de sus coequipiers, a Daniele Righi, otro de los hombres más activos. Esa es la curva a la que me refería anteriormente. También el pelotón la está sorteando sin aparente dificultad, pero fíjense cómo se van distanciando los unos de los otros en ese grupo de la malla rosa para evitar cualquier contingencia. Ahora mismo entre el primero y el último del mismo pelotón, pues tranquilamente habrá 200 metros. Tienen que estirarse porque el riesgo de contactar con la rueda del que marcha adelante es tremendo. Otra vez el trío cabecero, que definitivamente ha abierto un pequeño hueco ahí con respecto a los otros 17, aunque los veíamos aparecer al fondo no demasiado lejos. Ese Righi. Ahora veremos aparecer a Pachi Vila a su lado. Ahí está el corredor español. Y esos son los integrantes de la escapada. Los otros 17 de los 20 que inicialmente se pusieron en fuga en un comienzo de etapa muy dinámico, porque prácticamente desde el banderazo de salida ha habido estacazos a diestro y siniestro. Todos y cada uno de los corredores querían meterse en la escapada, sabedores de que en una etapa como la del día de hoy lo primero que ocurre es que se forma una escapada de ese calibre en los primeros kilómetros. Nadie quería perderse un hueco en la misma y por eso ha habido hachazos a diestro y siniestro, pues prácticamente desde el banderazo hasta que por fin se ha configurado ese grupo de 20 unidades. La lluvia que ha dejado de golpear a los corredores, de ahí que muchos de ellos se deshagan con urgencia del Anorax. Y una vez que hemos terminado el descenso del Tonal, estamos ya prácticamente con la bajada concluida.
vamos a enlazar con el Gavia. Y ahí sí que vamos a vivir fortísimas emociones, porque vuelvo a insistir, estamos ante el gran coloso del Giro de Italia. Es verdad que mañana está el Mortirolo, pero el Gavia arrastra muchísimas más cosas. Es un puerto tremendamente duro, es un puerto larguísimo, es un puerto donde la meteorología es impresionante, de una belleza espectacular y que además arrastra una historia enormemente rica en leyendas de lo que ha sido el ciclismo y el paso por este coloso que es ya el puerto más legendario del territorio alpino. Hacemos una primera parada y de inmediato volvemos ya. Because when you be racing at this level, the gears they use are quite high, and for somebody who will be going out to do this route as a tourist, for example, as a leisure cyclist, well then there's no way you would be able to go up those climbs on this sort of gear unless you're very efficient, doing 12 or 15,000 miles a year or something. Otherwise you're going to have problems, and I have seen it over the last number of years. I've done some leisure cycles in the Alps. Last year we did it with a group from Ireland, and I actually put on a triple chainring, and I was very happy with that because it was very benefit. It was a great benefit to me, and I don't think I would have been able to make it on the double chainring. And a lot of riders don't like putting on the triple because they feel like, well, they're only a real tourist when they do that. But I can tell you, a lot of them regretted last year with me that they hadn't got the triple chainrings on. Well, there you go. Oh, straight from the horse's mouth. Don't be fooled. Don't think, well, I look like a bit of a slack tourist by putting a triple on. Remember, of course, some of the professionals are riding triples now in some of the tours. In the Vuelta on the Angler route, certainly a lot of the riders had triple chain rings on. Thanks to the influx of mountain bike gear over the last 10 years, it's pretty easy to get hold of these things. And please don't be fooled into thinking you're not a real cyclist in these situations if you only have a double, because you'll die. That's the thing. Well, some more statistics for you. Total climbs in the Giro. 920 meters for the second category, Passo di Tonoli. I'm not quite sure what that refers to be honest. It says 1,320 meters. Maybe that's where you're climbing down to and then back up again, and not its total height. And 740 for Bormio 2000, first category again. Well, that's interesting. They've got Passo Gavia as an all category climb, which doesn't really have all category climbs in this race. It's just showing how terribly difficult it is. And here we are. These are the total climbing by stage. 3,020 meters of climbing in stage 16, 3,250 meters of climbing in stage 19, which is of course tomorrow. 3 en punto de la tarde y ya hasta la conclusión de la jornada, con 3 hombres que se han distanciado definitivamente justo cuando empezamos a subir el Passo di Gavia y vemos que al menos en los primeros kilómetros el cielo aparece azul o semiazul, y 3 hombres de la escapada inicial de 20 que se han colocado por delante. De los 3 parece que se ha quedado uno de ellos y en consecuencia tenemos ya a tan solo 2 hombres al comando de la etapa. Se habían escapado 20 corredores en los primeros kilómetros, entre ellos 2 españoles, Pachi Vila del equipo Lampre y Juan Gómez, el castellonense de Saunier Duval. Posteriormente, de los 20, 3 se quedaron por delante en el descenso del Tonale, que se subió sin mayor novedad, y después de que el grupo aventajara en casi 3 minutos al pelotón principal, 3 hombres, como digo, se quedaron al comando. El grupo restante, los otros 17, que van a unos pocos segundos, y a casi 4 minutos, marcha el pelotón principal con el resto de los corredores, donde se incluyen los favoritos de esta carrera. Esa es la situación en las primeras estribaciones del Paso del Gavia, el gran coloso de la jornada, que se encuentra a 2.621 metros de altitud y cuya pancarta de cima está ubicada en el kilómetro 72 de carrera, o lo que es igual a 46 para la conclusión. 25 segundos entre los 3 de cabeza y el grupo de 17, a casi 4 minutos, como decía, a 3.50 el pelotón, en el que vemos ahora al líder con su malla rosa, Damiano Cunego, y donde observábamos el diálogo de los corredores del equipo Saeco tratando de establecer ya
la primera estrategia a seguir en lo que queda de etapa, porque realmente la etapa podemos decir que comienza en este preciso momento. En el grupo de 17 aparecen ya las primeras dificultades, hombres que no están pudiendo con la dureza de las primeras rampas del Gavia, y para los que se va a constituir en un auténtico vía crucis la ascensión a este mítico puerto alpino. Los Saeco que siguen mandando en la cabeza del pelotón, haciendo la marcha y concretando el ritmo de carrera que hay que establecer a estas alturas de la etapa. El resto de los grandes que no quieren perder ripio de lo que pasa por ahí. Hemos visto muy atento a Garcelli, también hemos visto fugazmente a Juan Magárate, Popovic que intenta agarrarse también a esas primeras unidades. Ahí vemos a Garcelli y también a Popovic con Simoni y Cunego viajando tranquilamente en las primeras unidades del pelotón. Felizmente nos está acompañando en este primer tramo de la ascensión el tiempo, no está lloviendo, sí lo hizo en la subida a Tonale, también en el descenso, pero ahora en las primeras rampas del Gavia tenemos una tregua y Paolo Fornaciari, que está comandando la marcha, el gigantón italiano del equipo Saeco, comandando la marcha. Otra vez volvemos a las primeras unidades de la etapa y ahí vemos al corredor español. Vamos a ver si hoy tenemos suerte, porque Patxi Vila se ha quedado por delante y yo creo que además en buenas condiciones de salir adelante, porque es un hombre bravo, es un hombre valiente y además con muy buenas dotes para el terreno en el que nos encontramos. Con él, el croata Miljolevic. Ha quedado atrás Daniele Righi, había dos Lampre entre los tres escapados. Righi ha quedado atrás y en consecuencia solo dos al comando. Miljolevic, el croata del equipo Alessio, y el español Patxi Vila del conjunto Lampre. Esa es la situación en la cabeza de carrera. Por detrás 18 hombres y más atrás todavía el pelotón permanentemente comandado por el equipo Saeco. Fornaciari que mira por la cuneta para buscar la siguiente rampa, y esto ya es un ejercicio de fe lo que hay que tener para llevar de la mejor manera posible la subida a un puerto que parece que no va a terminarse nunca. Y eso que estamos todavía en los primeros kilómetros, donde la dureza es mucho más llevadera, donde el recorrido se hace algo más plácido y donde el infierno todavía no es tan intenso como lo que nos va a esperar en los últimos 3 o 4 kilómetros, de una dureza inusitada, y donde, a diferencia de lo que tenemos ahora, nos vamos a encontrar con muchísimo frío, puede que con la lluvia, y a lo mejor no descartemos que con algún copo de nieve, sin olvidarnos de que la niebla también suele ser protagonista en esa parte final de la ascensión a la que hoy consideran la cima Coppi, en recuerdo del más grande ciclista italiano de todos los tiempos, Fausto Coppi, el legendario escalador que le da nombre cada año a la montaña más alta de la carrera italiana. Como ven, entre los grandes favoritos no hay todavía ningún movimiento. Eso sí, todos los marcajes habidos y por haber, muy estrechos además. Nadie quiere perder de vista absolutamente a nadie, entre otras cosas porque la clasificación general sigue muy abierta. Las diferencias son prácticamente exiguas. Entre los 4 primeros hay poco más de 2 minutos y medio. Y son diferencias que en un día como en el de hoy prácticamente son insignificantes. Ahí estamos viendo la imagen de Marcel Strauss, el suizo del equipo Gerolsteiner, otro de los integrantes de la fuga inicial en el grupo de 20, detrás de él su compañero de equipo Beckman, y de nuevo las imágenes de la cabeza de carrera, los dos hombres que están comandando la etapa en los primeros kilómetros de subida al Gavia, con Patxi Vila, el corredor español, arriba, muy arriba, eternamente arriba, casi inacabablemente arriba. Hemos visto la imagen de la cima, total y absolutamente cubierta de blanco, porque la nieve va a ser también hoy protagonista. Otra vez la imagen del pelotón pegada a esa pared de piedra con los hombres del Saeco. Fornaciari que mira hacia atrás, no quieren perder de vista naturalmente a su jefe de filas, que viaja en este instante cómodo, dentro de lo cómodo que se puede estar en una situación como la que vivimos en este instante, pero lógicamente muy bien respaldado por los compañeros de equipo y, por lo que es más importante, por sus propias fuerzas, que todavía no le han abandonado. Había muchísimas dudas en torno al aguante de este jovencísimo corredor de tan solo 22 años. Muchos decían incluso que no iba a poder soportar no ya la dureza de 3 semanas de carrera, a la que no está en absoluto acostumbrado, sino que no iba a poder con la presión de la malla rosa, que no iba a poder tampoco con la presión mediática, pero hasta el momento el chaval ha demostrado que puede absolutamente con todo. Hemos visto ahí una imagen, ese es Fausto Coppi, ahí tienen al hombre del que les hablaba hace un instante, uno de los corredores más míticos de la historia del ciclismo, Fausto Coppi.
Y otra vez la imagen de la cabeza del pelotón, con Cunego, con Garcelli, con Gonchar y con todos los grandes de la carrera. Vamos a ver que si hay algún movimiento en las primeras unidades del grupo. Aparentemente no sería lo normal, porque ahora cualquier ataque puede resultar absolutamente suicida. Algún salto de algún corredor que quiera empezar ya a mover el árbol. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a Giuseppe Di Grande, el corredor del equipo Pincholo, otrora grandísimo escalador que apuntaba muy alto, pero que después pues se ha quedado, iba a decir en una medianía, probablemente eso sea exagerar, pero desde luego se ha quedado en bastante menos de lo que todos los aficionados italianos esperaban de Giuseppe Di Grande. Empieza ya a hacerse cada vez más y más dura la subida, también para los hombres que son cabeza de carrera. Patxi Vila, el español del Ampre, y el croata que va a su rueda. Sigue habiendo de momento buen entendimiento en los relevos. Ahora es el croata el que se ha puesto por delante sobre la imagen del trazado de la etapa, con salida en Cles este mediodía. A las 2 y algunos minutos ha partido la etapa y la llegada a la estación invernal de Bormio 2000, que ahora a estas alturas del año pues prácticamente no tiene actividad, pero que en la temporada de invierno, en la temporada del esquí, es, en fin, es como la línea 6 del metro a las 8 de la mañana. Algunos corredores que empiezan ya a desprenderse de la ropa con la que han ido viajando en esta primera parte del camino. Ahí hemos visto también fugazmente a Igor Astarloa, el campeón del mundo, en las últimas unidades de ese pelotón de favoritos, que ahora se pierde entre el bosque de pinos en estos kilómetros del Gavia. Todavía la carretera en muy buen estado, carretera además ancha, perfectamente asfaltada, bien cuidada, por la que ahora 3 hombres del equipo Saeco están al comando. Detrás otro del Ampre, yo creo que es Juan Magárate, el hombre que está ahí en ese cuarto lugar del pelotón. Es muy difícil verlo desde aquí. Si vemos detrás, lógicamente, a su malla rosa Cunego, y junto a Cunego ese sí que era Gonchar, el ucraniano que va rodando en paralelo al líder. Y ahí vemos como algunos hombres empiezan a perder contacto claramente con las últimas unidades de ese pelotón, donde habrá, calculo que unos 30 corredores, y de esos 30 pues irán quedando cada vez el menos, hasta que finalmente se forme el grupo selecto, en el que habrá 10 o 12, no creo que aguanten muchos más. De momento 3 Saeco, dando esa imagen de superioridad, esa imagen de seguridad y de control absoluto de la situación. Gárate, en efecto, es el cuarto, ahí está Cunego. Siguen, mientras tanto, creciendo los comentarios en Italia en torno al duelo entre Cunego, el que va delante del Gonchar. Los comentarios en torno a la rivalidad entre Cunego y Garcelli, entre Cunego y Simoni, porque evidentemente no está nada clara la situación. Don Eduardo Chozas, muy buenas tardes. Tardes, Ángel. Hoy sí que tenemos ciclismo del bueno, ¿eh? Es buenísimo. ¿Cuántas veces has subido tú al Gavia? Pues ninguna. La verdad es que los 7 giros que hice no coincidió que hubiese que subir por el Gavia, ¿no? Te iba a decir eso que sales ganando, pero yo creo que aunque hubiera sido un sufrimiento tremendo, pero hombre, yo creo que hubiera sido bonito, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Y sobre todo todavía estoy a tiempo, pero ya en plan cicloturismo, ¿no? Es decir, el Gavia es uno de estos paisajes que no hay que perderse, ¿no? Hay que conocerlo, pero ya no sé si a nivel competitivo lo puedes apreciar. Yo creo que no, que es solo sufrimiento y sufrimiento, porque fíjate, es un puerto que es la cima Copi, es la cima más alta del Giro, pero que pasa de los 2.600 metros y bueno, pues hay que tener muchas ganas y mucha fuerza solo para subir el puerto este. Bueno, estamos en los primeros kilómetros del Gavia. Es un puerto, además de duro, tremendamente largo, aproximadamente unos 17 kilómetros de ascensión. Tenemos a 2 hombres por delante de la escapada inicial de 20, bajando el Tonale, ojo, no subiendo, bajando el Tonale. Se han quedado 2 por delante, inicialmente eran 3, lo que pasa es que Righi, el corredor del Ampre, rápidamente se quedó, pero por delante se ha formado ese dúo con Patxi Vila, el español del Ampre, y con un croata del equipo Alessio, Vladimir
Miholievich, que es el que está acompañando al nuestro. Detrás, en situación intermedia, marcha el grupo de 17, aunque ya cada uno va como buenamente puede. Y detrás, a unos 4 minutos, el pelotón principal, en el que todavía no se ha registrado ningún movimiento y en el que marchan todos los favoritos. Ese es el grupo de los 17, que está comandado ahora por Beckman, y en el que también está el corredor español del Saunier Duval, Juan Gomis. A priori, la situación para los españoles, ya que se ha metido uno de los nuestros, Eduardo, arriba, con Patxi Vila y el croata, ¿podemos confiar en Patxi hasta qué punto? Bueno, en principio lo ha hecho bien, él ha estado atento, igual que Gomis, ¿no?, en coger esa escapada de los corredores que, bueno, pues tienen que buscar la etapa de lejos, están fuera de la general, no tienen, fíjate qué imágenes tan bonitas del puerto ya muy estrecho, pues no tienen les van a dejar un poco, ¿no?, hacer camino. Lo único que, vamos a ver, aquí depende de las fuerzas y cómo estés en este punto, es decir, en el pelotón va a haber una reacción por detrás en el grupo principal, vamos a ver qué hace hoy Simoni, cómo responde Cúnego, etcétera, ¿no?